Listo. Yo voy a estar acá apagado. Bueno. ¿Cómo andamos? Bien, bien, con frío. Con frío. Sí, está bastante fresco. Bueno, cuéntenme un poquito. Martina, si podés activar la cámara, sería buenísimo. Alejandro también, así los veo, por lo menos ahora en este inicio. Mientras... Hola Martina. Hola, profe, ¿cómo estás? Lo que les voy a pedir entonces es que tengan a mano el trabajo práctico, ¿sí? Porque la idea es que ustedes vayan leyendo las preguntas, que vayan respondiendo y me vayan explicando lo que respondieron, ¿sí? Esa sería la idea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, andamos, profe. Facu? ¿Cómo andamos, Mica? ¿Cómo estás? Bien, Me alegro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, profe, ¿cómo está usted? Bueno, ¿todos tienen a mano entonces el trabajo práctico número 2 resuelto? Sí, sí. Bien, porque la idea es que vayan respondiendo, vamos debatiendo lo que cada uno respondió y con esto yo voy evaluando algunos conceptos que ya tenemos. ¿Hay alguien que tiene un tele prendido o algo así? Rómulo. Ahí está. Ahí está porque se escuchaba mucho ruido, perdón. Bien, vamos a empezar. Agnelo, Facu, ¿tenés cámara? No me escucha. Facundo, ¿tenés cámara? No se escucha. Bueno. ¿Me escuchás, Facundo, para empezar? Bueno, no me escucha. Denme un minuto entonces, que yo voy a ir abriendo acá mi práctico para tenerlo a mano. Y voy a ir leyendo las preguntas, así ustedes me van respondiendo. ¿Qué les pareció el práctico? ¿Les costó? la última parte, profe. Un poco. La parte aplicada. Sí, porque por ahí con las fotos es medio complicado de darse cuenta de algunas cosas. Sí, Así sí, que sí. esa parte por ahí tengo bastante, o sea, más o menos lo resolví, pero tengo bastantes dudas. Ajá, bueno, buenísimo. Bueno, Condorino está. Chacón tampoco está. Díaz, ¿saben si Díaz está participando en las clases? ¿Díaz, el nombre? ¿Cuál es? Nicolás Díaz Díaz. Nicolás. Sí, perdón, Valeria, me olvidé decirte, Nicolás Díaz me avisó que no podía comunicarse porque estaba trabajando en este horario. Le dije, bueno, que si llegaba más tarde Bien, se contactara y si no, bueno, tenía ausente, ¿qué iba a hacer? perfecto. No había Bueno, listo. Gracias, Alfredo. Bueno, empecemos con Mica. La primera pregunta dice, ¿se desea realizar una selección de levaduras para fermentación de vinos espumantes? ¿Qué criterios de selección tendría en cuenta y por qué? Yo puse que Se cortó el audio, Mica.
No te escuchamos, Mica. Estás con el micrófono apagado. Ahí Ahí está. está. Ahí abro la sierra. Bueno, puse lo de buena eficiencia fermentativa, la baja producción de anhídrido sulfuroso, bueno, la resistencia al factor Killer, lo que es la tolerancia a los niveles altos de etanol, bueno, y del anhídrido, bueno, la resistencia al estrés osmótico, demanda de nitrógeno, resistencia al estrés térmico, la baja acidez volátil y la cinética de la fermentación. Bien. A ver, analicemos uno por uno. Cuando ustedes van a hacer, ¿han hecho vinos espumantes? No. No, No. Generalmente se parte de un vino base, ¿sí? Se hace la inoculación de una levadura seleccionada y se hace una segunda fermentación, que se llama. Ujú. La mayoría se hacen, no digo todos, pero la mayoría se hacen con temperaturas bajas, más bien bajas. ¿Mm? Sí, yo puse eso justamente, que la levadura tenía que ser tolerante a una fermentación en temperatura más baja. Eso, bien, que estaría Y un que poco te- relacionado con esto de la crioprotección, ¿sí? Claro. De las temperaturas más bien bajas. Ujú. Bien, entonces tiene que tener la No, levadura estoy bien. Yo no estoy como... Ahí está Facundo. No, Tiene estaba que- hablando con mi hermano. No, que recién te hablábamos y no te escuchábamos, Facu. Ah, no, No nos está bien. No escuchábamos tenía la nosotros. salida de audio. Bien, ¿tenés cámara, Facundo? Sí, la estoy viendo. Pero nosotros no te vemos a vos. Sí, es que no entiendo nada en realidad. No sé cómo poner para que se vea ni para el audio. ¿Estás en una computadora? Ahí está. Ahí está. Ah, Hola. Bueno, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Vos? Bien. ¿No te has conectado antes en otras clases? Sí, sí, pero no recordaba cómo era. Bueno. Mira, Facu, no sé si escuchaste recién, la idea es que No. tengas el trabajo práctico que yo le Sí, envié, el número acá lo tengo en 2, la compu. a mano, ajá, porque la idea es que ustedes me vayan respondiendo y me expliquen un poquito lo que respondieron, ¿sí? Y Bien. que vayamos entre todos salvando las dudas de este trabajo y de los temas que hemos visto. Bueno. Bien, entonces decíamos que para la selección de levaduras para un vino espumante, ¿qué tendríamos en cuenta? ¿Qué criterios? ¿Sí? Laura había dicho de que sea una levadura resistente a temperaturas más bien bajas. Sí. Bien. Mica, cuando hablas de la resistencia a, me dijiste al estrés osmótico. Bien. ¿Por qué elegiste esa? y por la cantidad de azúcar, Bien. Pero estamos partiendo de un vino base. O sea que tenemos más bien más cantidad de no lo alcohol tiene. que de azúcar. ujú. Sí, tiene algo, No, va a tener algo de no azúcar tiene tanta porque cantidad. exacto. Entonces acá es muy importante la resistencia al etanol, Pero no. ¿sí? Bien. ¿Les parece que es importante ¿qué otra resistencia también sería importante que tenga? Mica. En función de las El anillo condiciones de... ¿Cómo? la resistencia al anhídrido. Bien, porque generalmente es un vino base que ha sido guardado y seguramente lo están cuidando con anhídrido. Bien, perfecto. ¿Algo más? Yo ¿Será, puse esas tres cosas, nada más. Digamos que eran lo más relevante para el vino espumante. Ah, será importante la producción de acidez volátil? ¿no? ¿O sí? Sí, porque Ahí no sí. me conviene a mí, no me conviene que tenga una alta acidez volátil, ¿sí? No sería bueno. ¿Mm?
Bien, ¿algo más? La cinética de fermentación también puede ser, profe. Bien, bien, perfecto. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo, profe? Alejandro, profesor. Alejandro. Alejandro habló sobre la cinética de fermentación, que está muy relacionado con el poder fermentativo. ¿Lo podrías explicar, Alejandro? Yo puse que quería una fase de latencia corta y que una fase media que no se detenga. ¿Qué significa una fase de latencia corta? Que la levadura se adapte rápido al medio y que no tarde en reproducirse, sería multiplicarse. Bien, perfecto, perfecto. ¿Y después qué fase seguía? La estacionaria, La exponencial, ¿se acuerdan? la Ujú. exponencial. Sí. Ujú. Bien, también que sea lo más rápida posible. Y después viene la fase estacionaria. Bien. Bien. ¿Y esto cómo está relacionado con, Micaela, la primera que nombraste? La buena eficiencia fermentativa. ¿Cómo? Una buena eficiencia fermentativa. A ver. ¿Qué es lo que es eso? Y que tenga, o sea, que trabaje con eficiencia, digamos, que pueda llevar adelante el proceso, que no se quede estacionado, digamos. Sí, eso es más o menos lo que explicó recién Alejandro, pero ¿cómo podemos explicar la eficiencia fermentativa? ¿Con qué parámetro nosotros lo medimos o lo comparamos? ¿Qué buscamos que produzca esta levadura? Alcohol. Exacto, que tenga una buena producción de alcohol y un Ah. buen consumo de azúcares, por Consumo de tanto, azúcar. ¿sí? Bien, acuérdense que cuando hablamos de la eficiencia fermentativa estamos hablando de eso específicamente, ¿sí? Porque si no ya lo otro sería cinética. Bien, perfecto. Bueno, esas serían algunas. También podríamos ver la producción de sulfídrico que produce, ¿sí? Eso en el laboratorio también se puede ver. Rapidez, que está un poquito relacionado con lo que es cinética. ¿Qué levadura es más rápida? Bien, bien, Resistencia al bien. estrés térmico también, profe. También, profe, cuando se hace la segunda fermentación en la botella, las levaduras tienen que quedar en la botella, entonces también eso hay que evaluarlo a la hora de que esas levaduras resistan esa segunda fermentación. ¿Es así? Perfecto, se evalúa Ujú. la resistencia porque se está generando altas presiones, ¿sí? Claro. Porque se va a generar gas que se retiene ahí, entonces puede evaluarse la resistencia a esas altas presiones y Eso. también la resistencia, algo que nosotros no hemos visto, no es resistencia, sino también la capacidad de autólisis que tengan esas levaduras, ¿sí? Después Bien. de cómo queda esa levadura cuando muere, si se disgrega, si se tiende a acumularse, ¿sí? Porque yo no quiero que afecte mi producto. Bien. Son también aspectos que no los hemos visto nosotros en detalle, pero también son aspectos que se tienen en cuenta, son muchos más específicos. Bien, Perfecto. bien. Y si yo quisiera seleccionar una levadura que sea para un vino común, lo que no sea vino espumante, ¿tendría en cuenta los mismos criterios? Algunos No, sí no. y otros no, creo yo. No. Sí, profe. El que no tendría en cuenta sería lo de la tolerancia a las bajas temperaturas. Claro, quizás ahí buscaría una que sea mejor a altas temperaturas, Ujú. y también buscaría una que sea más eficiente frente a otra, ¿sí? O que actúe mucho, que sea eficiente frente a las no Saccharomyces, por ejemplo. Ujú. Sí, que puedan dominar el medio más rápido. Exacto, exacto. Bien, bien, perfecto, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, a ver, Laura, ya que estás ahí.
Bueno. Si usted realiza un análisis microbiológico de un mosto en fermentación en 3 puntos diferentes, al inicio de la fermentación, mediados y al finalizar la fermentación, ¿qué microorganismos esperarías encontrar y qué medios de cultivo utilizarías y por qué? Bueno, yo ahí puse que, bueno, al inicio voy a encontrar mayormente levaduras apiculadas, que son las que vienen en la uva. Que también las llamamos, ¿cómo las llamamos más formalmente? No Saccharomyces. Las no Muy Saccharomyces, bien, claro. no Saccharomyces, bien. Y bueno, y ahí después, una vez que ya se alcanzan los 3 o 4 grados de alcohol, ahí ya la Saccharomyces empieza a dominar el medio. Entonces en un análisis intermedio voy a encontrar mayor población de Saccharomyces. Y bueno, y al finalizar la fermentación, digamos, en consecuencia de la falta de azúcar, la Saccharomyces ya empieza a morir, y bueno, dependiendo de la higiene que tenga ese vino y cómo se haya controlado, ahí podemos llegar a encontrar la Brettanomyces, alguna otra levadura que sea oxidativa. Bien, perfecto, perfecto. ¿Y algún otro microorganismo que no sean levaduras? Y también hay bacterias, las bacterias lácticas, eso también, de los vinos tintos más que nada se busca la fermentación maloláctica, y estas aparecen cuando termina la fermentación alcohólica. Y les hago una pregunta al principio, cuando está el mosto recién molido. ¿Voy a encontrar solo levaduras? ¿Qué les parece a ustedes? No, también bacterias. ¿Cómo le va, profe? Bacterias. Soy Silvina. Hola Silvina, ¿cómo estás? Bien. Me apareció primero la voz y después el recuadro, dije, ay Dios mío. No, Buenas también. tardes, Silvina. Buenas tardes, profe. También van a haber bacterias. Bien. No en bien. gran medida, pero, o sea, creo van a ir creciendo a medida que vaya avanzando la fermentación. Hay un punto en donde que se van a estancar, pero luego van a volver a crecer. A ver, ahí nomás. ¿Es correcto lo que me dice Silvina? Sí. Sí, porque se van algo tiene que ver, digamos, con el anhídrido y con el tema del alcohol. Silvina lo que me dijo es que las vamos a encontrar, pero que a medida que empieza a avanzar la fermentación, la población de las bacterias va a crecer. No sé si van a O sea, crecer, no va a crecer. O sea, yo lo que digo es que al empezar la fermentación, al inicio, va a haber una cierta cantidad. Como que puede llegar a aumentar un poco porque es donde está el sombrero, corremos mucho riesgo de la acidificación del sombrero, entonces ahí es como que puede llegar a aumentar un poco el tema de las bacterias, las acéticas más que nada. Pero se estanca el crecimiento y al finalizar la fermentación es cuando más crece la población de bacterias, donde más riesgo corremos con las bacterias. Al principio, entonces, es común que encontremos bacterias acéticas, lácticas, ¿es común? Sí, profe. Bueno, por ejemplo, la presencia de acéticas va a tener mucho que ver con la calidad de la uva, ¿sí? Porque si estamos hablando de uva muy dañada, vamos a tener una mayor presencia de acéticas, pero si la uva no está dañada y si tenemos buenos controles higiénicos, seguramente la población de acéticas va a ser más bien baja, ¿sí? Y es correcto, vamos a tener bacterias lácticas porque todos estos microorganismos están presentes en la uva. Aumentan, depende de la calidad de la uva, pero todos están presentes al principio, por ello todos vienen desde la viña, todos los microorganismos vienen desde el viñedo. Bien, a medida que va avanzando la fermentación, por la concentración de alcohol, empiezan a disminuir las cantidades de bacterias porque no toleran, ¿sí?, el grado alcohólico. Pero como dice la compañera, está muy bien que si les damos las condiciones, por ejemplo, de oxígeno, o que haya un detenimiento de la fermentación, podemos darle paso o abrir puerta a que puedan ingresar o reproducirse algunas bacterias que estén en baja cantidad.
y puedan producir algún problema. Bien, perfecto. ¿Qué medios de cultivo utilizarías, Laura, para poder determinar las levaduras, sobre todo? Y bueno, ahí hacer todo lo que hicimos el año pasado. A ver, espere que eso la tengo explicada. Espera que se me cerró el archivo. Profe, ¿Sí? una pregunta con respecto a los modos, ¿también lo podemos encontrar en distintas etapas de la fermentación? Sí, sí, sí. Generalmente al principio es como los otros microorganismos, es donde los vamos a encontrar, y a medida que va avanzando la fermentación ya es más difícil encontrarlos. Cuando los encontramos en una gran cantidad durante toda la etapa de fermentación es porque estamos teniendo un problema de contaminación en las piletas. ¿Sí? Cuando los encontramos en un vino recién terminado, es porque estamos teniendo seguramente algún problema de contaminación en lo que es cañerías o picos de llenado. Que esto un poquito está relacionado con uno de los problemitas que vamos a ver al final. Sí. Profe, Bueno, vamos. No sé quién está hablando. yo, profe, le hago una Sí. consulta. El otro día fui a una bodega a un amigo, le pregunté el otro día, y le había causado en un vino blanco, estaba como turbulencia, decía que tenía bacterias lácticas, que estaba como opaco. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Y por qué creía que eran bacterias lácticas? No, la ingeniera le había dicho. No sé. Ajá. Puede ser. Yo lo relacionaría más con acéticas, ¿no? El tema de la oxidación. No, pero no de oxidación, Laura, era que estaba como sucio, era turbulencia. Opaco. Opaco y turbulento. Si tiene eso, yo lo relacionaría más con una levadura que esté produciendo un velo, con una levadura oxidativa. Claro, como un brett. Puede ser alguna bacteria láctica, las que producen el hilado. Sí. Pero eso se da más en botella. Bien, Bueno, en cualquier caso, en ese caso, como lo que debemos hacer es un análisis microbiológico y ver el microorganismo que encontramos. ¿Sí? Bien. Y una observación al microscopio. Bien, Laura, sí, decímelo de bueno, los medios de cultivo yo puse que para el análisis se usaban medios de cultivo acidificados, y por ejemplo puede ser como el agar, que es el que nosotros usábamos. Bien, pero ¿cuál? ¿Cuál agar? ¿Cuál medio de cultivo? Puede ser un vertido en placa o... Claro, hacer en las placas, digamos, con agar, hacer el... Bien, sí, hacer una siembra. Bien, sí. Ahora, si es un vino terminado, si es en la última etapa. Filtración por membrana. Bien, pero al principio, donde yo sé que voy a encontrar una cantidad de microorganismos, puedo hacer siembras en placa, muy bien. Generalmente para levadura siembra en superficie. Claro. Bien, pero ¿qué medio de cultivo utilizaría específicamente? ¿Recuerdan los medios? ¿Cómo, Mica? El WL era. Bien, bien. WL es un medio que se utiliza mucho para la determinación de levaduras, ¿sí? Es un medio selectivo y diferencial. Estos términos los tienen que incluir. Selectivo, que seleccionan levaduras, sobre todo Saccharomyces, me ayuda a seleccionar Saccharomyces, y me las diferencia de las no Saccharomyces. Van a crecer con una coloración diferente las colonias entre Saccharomyces y no Saccharomyces. Es la primera característica que yo voy a utilizar en el laboratorio para poder identificar qué microorganismo tengo a nivel de levadura. ¿Sí? Entonces,
La respuesta quedaría más completa si yo a eso le pusiera que voy a utilizar medios de cultivo selectivos y diferenciales para cada grupo microbiano que yo vaya a analizar. Si son levaduras, uno muy utilizado es el agar WL o el agar extracto de malta con rosa de Bengala, ¿se acuerdan? Que era el rosado. Sí. Son dos medios de cultivo que se utilizan mucho para levaduras y mohos. ¿Mm? Bien. Bien. Bueno, vamos, sigamos con la siguiente pregunta. Martina Rojas. A ver, ¿cuáles son las características a tener en cuenta para la identificación de bacterias lácticas en el laboratorio? Explique brevemente. Bien, yo le puse para la identificación de bacterias lácticas, las características a tener en cuenta son gram positivas, inmóviles, forma de cocos o bacilos, no esporuladas, sin flagelos, catalasa negativa, anaerobias pero aerotolerantes, y producen ácido láctico como metabolito mayoritario de la fermentación de azúcares. Para poder identificarlas, se aíslan las bacterias en medio MRS y purificación, luego se realiza una prueba de gram y catalasa. Las bacterias que sean gram positivas y catalasas negativas pueden considerarse lácticas. Bien. La pregunta ahora, vamos a desglosar cada una de las cosas que dijiste, que están muy bien dichas, pero vamos a fundamentar el porqué de cada una de esas cosas. ¿Por qué utilizo un agar MRS y no utilizo agar WL? Puede responder otro en este caso porque, a ver. Porque eran las que identificaban específicamente las bacterias lácticas, creo que era. Exacto, porque tienen todos los nutrientes necesarios para que crezcan bacterias y tienen inhibidores para que no crezcan levaduras, por ejemplo. Generalmente en los medios donde yo quiero que crezcan bacterias le voy a agregar algún inhibidor de levaduras. Y en los medios donde yo quiero que crezca levadura le voy a agregar algún inhibidor, algún antibiótico para que no crezcan bacterias. ¿Sí? Entonces estoy ayudando a que ese medio sea más selectivo aún, ¿sí? Bien, y por todas las cosas que tiene el medio de cultivo, por los nutrientes que tiene el medio de cultivo, estoy ayudando a que crezcan solo, lo estoy haciendo selectivo para que crezcan bacterias lácticas. Entonces es un medio selectivo y diferencial también. Por eso. Bien. Cuando crecieron colonias en el agar MRS, Facundo, ¿te acordás cómo son las colonias de bacterias lácticas en el agar MRS? Son... No, profe, no me acuerdo. Espero que se me reinició la compu. No sé si era una pregunta eso. Es una pregunta de las que venimos... Una pregunta dentro de otra pregunta. Ah, bien. ¿Serían bacilos? No, ¿cómo se ven las colonias? Características culturales. No, profe, no me acuerdo. Circulares. A ver. Son más bien redondas, ¿no? Esféricas. Acuérdense que estamos describiendo una colonia. La veo a simple vista. ¿Sí? ¿Cómo eran las colonias? Más eran redondas. Circulares, sí. Eran blancas. Se podían encontrar en agrupadas de A3, de A4. Depende del tipo de bacteria láctica que fuera. No, pero esas son morfológicas. Estamos hablando de características culturales. Ahí Mica dijo, tienen un aspecto cremoso. Laura dijo son colonias circulares. ¿Sí? ¿Qué color tenían? Blancas, ¿no? Blancas. Tenían como un color blanco tiza, que es muy característico de las bacterias lácticas. ¿Sí? Una vez que yo las tengo en la placa,
Todo esto sitúense en el laboratorio, ¿sí? Es trabajo de laboratorio. Tengo la colonia característica en la placa. ¿Qué hago? Y ahí la tengo que aislar después. Bien, ahí Martina hablaste de un aislamiento. Puedo hacer una observación entre puerta y cubre o sembrarlo en una placa. Bien, voy a hacer una observación primero entre porta y cubre, ¿sí? Y la voy a ver claramente a la bacteria entre porta y cubre. Préstame tu internet. Y a 40 vacunas se puede ver. Durante que se corte. No, Pero la voy a identificar bien, Mica. No, ahí hay que para hacer una eso tengo que tinción de hacer Gram. una tinción de Gram. Bien. La voy a poder ver en una observación directa, pero no la voy Pero a no vas a distinguir poder cuáles son diferenciar bien. reactivas. Por lo menos, ese paso a mí me ayuda para definir si es una levadura o es una bacteria. A veces las levaduras están metabólicamente tan cargadas, tienen tanta reserva de nutrientes en la célula que puede crecer en un medio que no sea para levaduras, ¿sí? Por más que tengan los inhibidores. Entonces, lo primero que hago es identificar al microscopio con una observación directa para decir, ¿es bacteria o es levadura? Si no la identifico bien es porque es una bacteria y hago una tinción de Gram. Bacterias lácticas responden a Gram. Sí, se tiñen de color violeta. Y entonces son Gram que positivas o Gram negativas. positiva. Gram positiva. Bien. Y ahí sí hago, negativa. Martina, entonces, hago la prueba de la catalasa, que como vos bien dijiste, tiene que ser negativa, ¿sí? Anoto sus características morfológicas, y ahí hago entonces un aislamiento para corroborar, ¿sí? Su identificación. La vuelvo a hacer crecer en un medio selectivo y diferencial para ver si realmente está cumpliendo con las características. Hablaste de que era anaerobia aerotolerante. ¿Cómo? Y que consume y que produce ácido láctico, creo que dijiste. ¿Cómo lo podés ver? Ay, se nos fue Martina. ¿Cómo lo podrían ver eso en el laboratorio? Y eso es porque no necesita oxígeno, digamos, para vivir. O sea, si crece en ausencia de oxígeno, entonces podemos determinar que es láctica. Ajá, ¿y cómo lo determinan? Igual si tiene una pequeña... ¿Cómo lo determinamos? Porque cuando yo la cultivé, la hice crecer en anaerobiosis. Entonces, con eso yo ya estoy ratificando que es anaerobia. ¿Sí? Si no me crece en anaerobiosis y dejo la placa y al otro día vengo y ha crecido algo, es porque me está creciendo otra cosa que no es una láctica. Bien. ¿Sí? Bien. Y para ver la producción de ácido, ¿cómo harían? no era lo de la catalasa, ¿verdad? No, la prueba de la catalasa, a ver, ¿quién la puede explicar? Julio, ¿estás por ahí, Julio? Sí, profe. Julio, ¿te acordás cómo es la prueba de la catalasa? No, profe. Si desprendía gas o no. Bien. Alejandro. Se tira agua oxigenada. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Alejandro, ¿la podrías explicar a la prueba de la catalasa? Laura dice que es agregándole o tirándole agua oxigenada. ¿De muy lejos Creo que que era tirarla? porque... Muy lejos. Sí, Alejandro, te escuchamos. Creo que es negativa porque le falta una enzima y al agregarle el peróxido de hidrógeno creo que no produce el burbujeo. Bien, no tiene la enzima catalasa, que es la que desdobla al peróxido de hidrógeno. Si la tuviese, lo desdobla y produce el burbujeo. ¿Sí? En cambio, como no la tiene, no puede desdoblar ese peróxido de hidrógeno, no se produce esas burbujas. Bien, perfecto, Alejandro. Muy bien, perfecto. ¿Y la producción de ácido?
o una característica también muy importante que se usa mucho en el laboratorio, que nosotros lo hicimos el año pasado, que es el carácter homo y heterofermentativo. Ah, que producía acético y láctico producían. No, estamos hablando de producción de ácido láctico y carácter homo y hetero, ¿cómo lo ponemos de manifiesto? Es como que si son heterofermentativos, si son Paco, heterofermentativos, fermenten. No, dale, Laura, dale. No, dale vos, yo ya hablé mucho. Dale, a ver, Facundo. No, si son heterofermentativas, producen dos tipos de ácido. Y si no, si no producen uno solo. ¿Qué más producen aparte de ácido? Y dióxido de carbono también, las heterofermentativas, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y las homo? Y las homos solo ácido láctico. Solo ácido láctico. ¿Cómo pongo esto de manifiesto en el laboratorio? Que también en la clase está explicado, pero también lo hicimos el año pasado. Y si son heteros, también le echamos agua oxigenada, le tiramos agua oxigenada. Si hacía burbujeo, ¿no? No, porque eso tiene que ver con la presencia de la enzima, de la catalasa. Nada más. Pero si yo quiero poner en evidencia la ruta metabólica que tiene, el consumo de azúcares, ¿sí? Por la ruta homofermentativa o por la heterofermentativa. Hago crecer al microorganismo aislado y puro en un medio de cultivo que contenga los nutrientes y que contenga azúcares, y le voy a poner una campanita de Durkheim, ¿se acuerdan? Entonces, si hay producción de gas, se retiene en la campana se eleva. Eso me da el carácter heterofermentativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Y si no hay, si hay crecimiento, pero no hay producción de gas, me está dando el carácter homofermentativo. ¿Mm? Bien, sigamos adelante con la siguiente pregunta. ¿Qué sustrato del vino pueden metabolizar las bacterias lácticas? Menciónelos. Julio, ¿estás por ahí? Sí, el ácido málico es uno. Y no sé más ninguna. El ácido málico y no sé otro. Y las hexosas. Bien, ¿qué más? Hidratos de carbono. Hidratos de carbono. ¿Cómo? Hidratos de carbono. Bien, ¿qué más? Ácidos orgánicos. Sí, ácidos orgánicos, ¿qué más? Compuestos fenólicos. Sí, ¿qué más? La degradación de las proteínas, el catabolismo de los aminoácidos. Bien, bien. Por lo tanto, aldehídos también, ¿sí? ¿Y qué más? Hidrólisis de lípidos. Hidrolizan lípidos, muy bien. Y algunos ésteres también. Bien, perfecto. ¿Cuáles de estos son los más importantes? El de los ácidos orgánicos. El ácido málico. Sí, málico, cítrico. Bien, el ácido málico y el ácido cítrico. Perfecto. Bien. Vamos con Medrano. ¿Me podrías decir la importancia del metabolismo del ácido cítrico por las bacterias lácticas en el vino? Sí, sería la importancia en el vino, le produce unas características agradables como la untuosidad y aromas. ¿Por qué? A nivel químico, decime, ¿qué es lo que está produciendo, qué efecto está produciendo la presencia de las bacterias lácticas? Está bien lo que me dijiste, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay un proceso de una transformación
del ácido málico en ácido láctico. ¿Del ácido málico? En láctico. Tiene que ver, En eso consistiría el proceso. Y a la vez, bueno, hay algunas reacciones paralelas donde el ácido málico también, el ácido cítrico también se consume. Mira, pero, estás confundiendo sí, el metabolismo del ácido málico con el del ácido cítrico. sí. Yo te estoy preguntando el del ácido cítrico, ¿sí? Está bien lo que vos me dijiste, que mejora la untuosidad, me dijiste, ¿no es así? Sí, sí, sí. ¿Qué compuesto se está produciendo y qué es lo que está pasando acá químicamente? Creo que puede ser cuando se desdobla el ácido cítrico. Bien, bien. Hay un desdoblamiento, sí, a ver, continúa. Bueno, se desdobla en diacetilo, acetoína, 2,1-canadión y acetato. Bien, bien. Se desarrolla más el diacetilo. Bien, que en algunas condiciones especiales puede haber algún desdoblamiento en la acetoína y no me conviene. Bien. Entonces, esa producción del diacetilo es lo que me estaría produciendo lo que vos me decís, Rómulo. ¿Sí? La presencia del diacetilo es lo que le da esta característica a manteca, este aroma a manteca, aroma lácteo, ¿sí? Que aumenta la untuosidad, también relacionado con la untuosidad, ¿sí? Bien, por eso es importante que se produzca, a veces es buscado esta degradación. Entonces ahora hablame un poquito de la otra, de la maloláctica, que es la siguiente pregunta, y que es la que me parece que me estabas respondiendo recién. ¿Cuál es la importancia de la fermentación maloláctica en la vinificación y por qué la llamamos que se produce una reacción directa? La importancia que tiene, bueno, es justamente se busca en el vino aportarle un sabor diferente y suavidad. ¿Y eso por qué se produce? ¿Qué es lo que es un sabor diferente? Cuando me hablas de sabor diferente, ¿a qué te referís? ¿Mejor, peor? ¿Qué sabor específicamente? Sí, sí, sí. En realidad, eso se estaría relacionado con la reacción directa, donde el ácido málico ingresa al citoplasma del microorganismo, formando el ácido láctico más el dióxido de carbono, y no interviene como el precursor el ácido pirúvico. Bien, entonces hay una reacción directa, solamente hay un accionar enzimático, ¿sí? Actúa la enzima la maloláctica. Y te hago una pregunta, químicamente entonces, ¿por qué busco esto? ¿Qué es lo que le da qué ácido es el que está, o qué compuesto es el que se está produciendo, cuál es el que se está degradando para que haya este cambio? Y organolépticamente, ¿cuáles son, cómo lo puedes describir? Sí, el ácido málico es, al paladar es diferente en cuanto a su contenido, y el contenido de ácido láctico en el vino le aporta otro sabor, otras características al vino. ¿Alguien puede aportar algo a esto que está bien, que me está diciendo Rómulo? Sí, yo puedo decir que se busca reducir la acidez. El ácido málico, generalmente en los vinos que son de regiones más frías, es que los que más tienen, y como que te da el pinchazo acá, es como bastante agresivo a la boca. Entonces, la fermentación maloláctica justamente se busca en muchos vinos tintos para reducir esa acidez y esa sensación en la boca. Entonces está también relacionado con lo que se denomina astringencia, con sabores herbáceos, ¿sí? Exacto. Entonces, cuando nosotros queremos degradar o metabolizar esos componentes para producir
un ácido, algo más suave, como dice el compañero, que eso se lo da el ácido láctico, ¿sí? Inclusive los aromas, esos herbáceos, cambian. Profe, eso también Y lo se hace siente más más el astringente. yogur. Exacto, aromas más lácteos. Frutales también, ¿o no? También, en algunos casos también. Sí. Sí, además en algunos vinos también le incrementa la calidad esta fermentación. Exacto, exacto. Por eso es buscado. ¿Sí? Bien. Bueno. Profe, le hago una consulta, me quedó la duda. Dijeron que lo hace más astringente también. No, disminuye la astringencia. Ah, disminuye. Que claro, se lo da me el queda por ácido, eso. la astringencia que le da el ácido málico. Bien, 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 gracias. También puede ser que también le aporta una estabilidad mayor al vino para la guarda en el tiempo. Sí, porque los vinos blancos, si hacen manoláctica en la botella, se enturbian, por eso lo hacen Bueno, la idea es que no se haga en la botella igual la fermentación maloláctica. Si se hace en la botella, estamos en Creo problemas. que evita eso. Evita la fermentación de la botella. Está buscado en vinos tintos. ¿Sí? Bien. Bien. A ver, Julio, ¿cuáles son las características a tener en cuenta para la identificación de bacterias acéticas en el laboratorio? No, profe, yo no lo he hecho, estoy haciéndolo para participar, pero no lo he hecho el trabajo práctico. No me acuerdo. Bueno, pero ¿te acordás algo? Decime que te acordás algo del año pasado, algo. Cuando nosotros hablamos, cuando yo siempre que hemos hablado de bacterias lácticas, en contraposición están un poquito las acéticas. Por lo menos a modo de identificación en el laboratorio. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Una es gram positiva y la otra es gram... Son gram negativas o pueden ser gram variables también. Exacto, generalmente gram negativas. Sí. ¿Qué significa que sea gran variable? Que puede llegar a presentar morfología positiva, de gram positiva o gram negativa, según el medio donde crezca, o las condiciones en las que crezca, de temperatura, ¿sí? Bien, gracias, profe. Son móviles también y tienen flagelos. Bien, ahí hay algo que se me quedó en bacterias lácticas. Nosotros en nuestro laboratorio y en los laboratorios, en la mayoría de los laboratorios comunes de una bodega, los flagelos no los vamos a ver, porque estamos trabajando con microscopios ópticos. Para ver un flagelo yo necesito un microscopio electrónico. Entonces, cuando ustedes hablan en estas preguntas, características a tener en cuenta en el laboratorio, no me hablen de flagelo, no pongan flagelo porque no lo vamos a poder ver. ¿Sí? Bueno. Bien. Pero Perfecto. la movilidad sí se puede llegar a ver o no, profe. La movilidad se puede llegar a ver cuando yo la hago crecer en un medio de cultivo específico y verla, pero en acéticas no se utiliza mucho verle la movilidad. Bien. ¿Cómo hacemos para identificar las bacterias acéticas? ¿Qué es lo primero Eran más que circulares, hacemos? profe, eran más circulares, que las levaduras eran alargaditas, así, las bacterias eran circulares, ¿puede ser? Exacto, tiene una forma más como elipsoidal. Bien, bien. Como vacila. Y son mucho más chiquititas, y son gram negativas. ¿Y cómo va a ser la prueba de la catalasa? Si son aerobias. Negativa. Catalasa positiva. No, positiva, la prueba de la catalasa positiva. Entonces, si las lácticas eran catalasa negativa, las acéticas la oxidasa era la negativa, sí. ¿Por qué entonces? Ustedes piénsenlo. La enzima catalasa es una enzima que tienen los microorganismos para poder eliminar los compuestos tóxicos que se generan por la presencia del oxígeno. Entonces, si estamos hablando de una bacteria aerobia, se van a generar estos compuestos tóxicos del oxígeno. Para eso está la catalasa, para poder metabolizarlos o romperlos y que no afecte a las células.
¿sí? Yo lo que hago es ponerla en evidencia con el agua oxigenada. ¿Estamos? Bien. Bien. Bueno, denme un minutito, que acá me han mandado un mensajito. Bien. Perfecto, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos con las soluciones, las situaciones problemas. Se detectó en un vino de barrica aromas atípicos como establo, sudor de caballo, aromas a farmacéuticos. Los registros de calidad del mismo vino al finalizar la fermentación no indican presencia de microorganismos alterantes, según el análisis microbiológico. ¿De qué microorganismo estamos hablando? ¿Cómo se llama la alteración? ¿Y qué efecto químico produce? ¿Qué pudo suceder en este caso? ¿Y cómo haría el análisis microbiológico para detectar el problema? Estoy viendo que está Héctor. ¿Me escuchás, Héctor? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, tanto tiempo. Sí. Me alegra mucho que te hayas conectado. Sí, profe, no podía por el trabajo. Héctor, ¿tenés cámara para poder verte? No, no tengo profe en la compu. Bueno, Héctor, ¿escuchaste la pregunta que acabo de hacer? Estamos haciendo la resolución del práctico. Sí, sí, profe, pero no llegué, a los problemas no llega. A eso No no lo llega, hiciste. profe. No. Bien. Pero más o menos ¿te suena algo el problema del que estamos hablando? ¿Qué es lo que ha pasado con ese vino? No sé si pudiste escuchar la clase. Sí, profe, entré recién. No, la clase, la anterior. La presentación de la clase Escuché la primera nada más, profe. La primera y la segunda no la terminé hoy día. Bueno. Julio, decime que no, ya sé que no has hecho el práctico, Sí, pero decime que algo me puedes decir de este tema. Eso si tiene una alteración en barrica es por las bacterias acéticas que ha tenido la barrica en la madera. Yo lo relaciono más con Deme un Brett, minutito, profe. deme un minutito. Medrano. Sí, a causa de levaduras Brettanomyces. Facu, ¿vos qué decís? Que sí, que son por las Brettanomyces, las que producen un sudor, el olor es para mí. Alejandro. Sí, las Brettanomyces, profe. Facu, ¿vos me podés decir químicamente qué es lo que pasa para que Brettanomyces produzcan esos olores? No me acuerdo. Rómulo. ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpe. Para que Brettanomyces, que está bien lo que me están respondiendo, produzca estos aromas de sudor de caballo, aromas farmacéuticos, a establo. Químicamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué produce Brettanomyces? Bueno, durante el proceso quiero decir, estas levaduras actuarían sobre los ácidos cinámicos en el vino. Y ¿Cuáles son los ácidos? ¿Te acordás? No me acuerdo los ácidos. Bueno, pero sí, a ver. como producto final, los transformarían a estos ácidos en etilfenoles, que es el que va a producir que se percibe este defecto en el sabor y en el aroma. Bien, que son los precursores. Y se manifiesta en la superficie como un velo blanco. No. ¿No? No, ahí hay presencia de otra levadura. Pero no siempre, no está relacionado con la presencia, no.
Bueno. Pero está bien lo que me estás diciendo. Laura, ¿vos me podrías completar sobre qué ácidos cinámicos son los que están actuando y qué etilfenoles son los que se producen? Sí, son los hidroxicinámicos, que son los que están presentes en la uva, digamos. O sea, ¿Te acordás en los forma nombres? natural. No me acuerdo los nombres, no tengo los nombres. ¿Mica? Y sí los convierte en etilguayacol y 4-etilfenol. Bien, bien. Estamos hablando de los ácidos cumáricos y ferúlicos, ¿sí? Cumárico para convertirse en el 4-etilfenol y el ferúlico en el guayacol. Bien. Bien. ¿Por qué se los pregunto? Porque a la hora de la preparación de los medios de cultivo, cuando yo le voy a poner precursores para que se produzcan estos aromas, para que Brettanomyces pueda tomar del medio de cultivo los precursores y pueda generar los aromas. Entonces se pone el P. cumárico, ¿sí? Como uno de los precursores. Por eso está bueno, es importante que ustedes lo sepan. Bien. Mica, ¿podés completarme la pregunta? Cuando decíamos, porque dice que estaban al final de la fermentación. ¿Qué me puedes decir de todo esto? Al final de la fermentación no se detectó Brettanomyces. Sin embargo, en la barrica aparece este problema. ¿Qué pasó acá? Y puede ser que haya una mala higiene de la bodega, porque realmente se dan las hojas en el café o en la boca de los tanques, con la barrica. El problema vos decís que estuvo en la barrica. En la higiene que tuvo en el tanque, digamos. Sí, puede ser un problema de la barrica, sí, que se esté haciendo reutilización de las barricas que hayan estado contaminadas de la producción anterior y me esté contaminando el vino. Bien, bien. Y si no, en realidad las Brett pueden estar en cualquier parte de la bodega, profe, ¿no? También tiene que ver mucho con la higiene. Sí, sí, sí. Pero generalmente se las encuentra en barrica. Se las encuentra más porque en es las un medio barricas, donde quedan, sí. Sí. Y cuando la barrica ya está contaminada con Brett, en la mayoría de los casos no se ha podido eliminar. Profe, ¿y la limpieza que le hacen a la barrica, cómo es? O sea, ¿qué se le hace? ¿Se le hace un Se tratamiento ha probado químico? limpieza con agua caliente, con vapor, con vapor y a veces hasta las vuelven a quemar un poco. Con ozono, sí. Pero han hecho pruebas y a veces vuelven a tener problemas. Facu, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué al finalizar dice la pregunta que al finalizar la fermentación se hizo un análisis microbiológico y no se detectó el problema de Brettanomyces? Supongamos que no es el problema la barrica. No, de otra cosa lo que dijo la Laura, pero no sé si no dónde más puede estar, que la barrica, no sé, queda abierta, no sé. Puede ser también que haya quedado azúcar residual y que la levadura vuelva como a dominar el medio y empiece ¿no es así también? Puede ser, pero ¿qué les dice ahí? Si no se detectó, sí está bien lo que decís, Laura. Que no se haya hecho un ajuste en el anhídrido sulfuroso. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Pudo haber pasado que Brettanomyces, si está en muy baja cantidad al finalizar la fermentación, es difícil detectarla. Entonces, si no hubo un buen tratamiento con el anhídrido, quedaron azúcares residuales. Hubo, ¿se acuerdan que yo en la clase les dije que cuando hay contacto con el oxígeno o yo oxigeno el vino, esto favorece a que puedan desarrollarse también? Entonces quizás hubo una mezcla de estos factores y yo favorecí que las que estaban en baja población aumentaran y producieran el defecto.
porque a veces están, pero en tan baja población, que no producen, no se nota el defecto, ¿sí? No alcanza el umbral. ¿Mm? Bien, perfecto. Vamos a la pregunta B. Después de 9 días de haber comenzado la fermentación de un vino tinto, se observó un detenimiento de la fermentación y por determinación físico-química, los siguientes problemas en un vino se vieron. Aumento de la acidez total, aumento de la acidez volátil, pérdida de aroma, turbidez, presencia de azúcares residuales, y el análisis microbiológico dio lo siguiente. Ahí tenemos una placa con crecimiento de colonias, con agar, extracto de malta rosa de Bengala, 10 mililitros filtrados, y una observación al microscopio. Y la siguiente placa es otro medio, agar MRS, se filtraron 10 mililitros, y tengo 2 tinciones. En agar-car, que es para acéticas, no se observó crecimiento, y en agar-bret, que es para bretanomices, tampoco se observó crecimiento. A ver, Alejandro, decime, ¿qué te parece un poquito viendo los resultados microbiológicos? ¿Qué tenemos? Estamos hablando de un vino que lleva 9 días de haber comenzado la fermentación. Explícame cómo lo ves vos el caso. ¿Qué ves? Disculpe, profe, ¿cómo? El problema B. Sí. ¿Lo tenés a mano? ¿Lo resolviste? No, no llegué al B, solamente hice el A. A ver, Facu. Sí. Explícame un poquito vos, ¿qué ves en este caso? En el B, Analizándolo primero que nada con los análisis microbiológicos. Yo para mí, por los días que se frenó la fermentación, son no Saccharomyces. Basate en los resultados del análisis. Respondeme con los resultados del análisis. Sí. A mí me quedó colgado lo del extracto de malta. Sinceramente no me acuerdo para qué se usaba. Es para levaduras. ¿Se acuerdan? Al principio lo dije, es un medio que se utiliza para hongos y levaduras. Sí, en la primera imagen como que se ven las levaduras que están gemando. En la segunda sería. En la observación al microscopio. Claro, se ven las levaduras gemando. Sí, porque se tomaron del medio de cultivo, de la placa. Yo le estoy dando nutrientes. Puede ser que la fermentación láctica comenzó antes, digamos, o sea, no alcanzó a terminar la fermentación alcohólica. Sí, que a veces pasa. Y además, y no pasa nada, y va todo bien. Sí, sí. ¿Por qué te da esa pauta, Mica? Que está bien lo que estás diciendo. El color de las bacterias. No, lo saqué porque se supone que la fermentación monoláctica se da después al finalizar la fermentación alcohólica. Pero no sé, yo creo que se pueden encontrar problemas con eso. Como la aplicadora ¿Alguien me puede decir que posiblemente en presencia de qué enfermedad estemos presentes? Picado láctico. ¿Por qué? Porque hay se están desarrollando los microorganismos en el medio de cultivo para bacterias lácticas. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero ¿qué otra pauta te da que es picado láctico y no es otra? Por los problemas que se presentaron, el aumento de la acidez total, de la acidez volátil. Bien. Son indicadores del picado láctico. ¿Y qué más? Sí. Y que se detuvo la fermentación también.
la pérdida de aroma, la turbidez y el azúcar residual. Bien, porque hay azúcar residual. Bien. El azúcar residual lo que a mí me está dando la pauta es que se ha detenido la fermentación. ¿Y qué me dice la placa de levaduras? Que hay bacterias lácticas. La placa de extracto de malta rosa de Bengala, ¿qué me dice? Levaduras. No Saccharomyces. Esa observación al microscopio, esa observación directa que tengo ahí, ¿qué son? Después es como que va disminuyendo la población. ¿Son qué? Ah, no leíste que ahora. La observación al microscopio que yo tengo ahí, ¿qué es lo que es? ¿Son bacterias lácticas o no? La que tengo al lado de la placa de extracto de malta rosa de Bengala. No, esas son levaduras. Martina? Son levaduras. Sí, no, ¿sí? no. Así veo las levaduras. ¿Y qué levaduras son para ustedes? Y pueden ser unas no Saccharomyces. ¿Ustedes creen que con esa forma son no Saccharomyces? Eran más ovaladas, me parece, ¿no? Yo las veo bien redondas. Bien redondas, sí, pueden ser. Son Saccharomyces. Y fíjense, ¿cuál es el recuento que tenemos ahí? Sí, es muy poquito. Yo saqué 2,8 por 10 a la 2. Son, ¿cómo? 2,8 por 10 a la 2 unidades formadoras de colonia. ¿Por qué? ¿2,8 por 10 a la 2? Sí. Eso lo saqué en 100 mililitros, en 10 mililitros son 280. Sí, bien, bien. Y bueno, este recuento, ¿es lógico en esta etapa de la fermentación? ¿Qué les parece? ¿Por qué encuentro levaduras? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay algún problema? Y se encuentran levaduras porque está, como digamos, en plena fermentación. Todavía no Bien, porque la fermentación se ha detenido, ¿sí? Las levaduras por algo no siguieron adelante, algo pasó, ¿sí? Y si yo veo más abajo, veo la placa de MRS donde han crecido, veo claramente que hay dos colonias, hay dos tipos de colonia, ¿lo ven? Que hay unas más pequeñas y unas más grandes. Sí. Para 10 mililitros filtrados, la cantidad de bacterias lácticas que tenemos es muchísimo, ¿sí? Porque siempre lo expresamos en 100. Y cuando yo hago el recuento, la observación al microscopio de esas colonias de bacterias, obviamente de los dos tipos de colonias, estoy viendo dos tipos de bacterias lácticas, ¿sí? ¿Qué bacterias creen ustedes que tenemos presentes? Por la morfología me lo pueden decir. Gran positivo y gran bacterias negativo. lácticas. Bacterias lácticas, gram positivas. Gram negativas no, porque son todas moradas. Ah, bien. ¿Sí? Pero, ¿qué bacteria láctica es? Según esa morfología, yo podría más o menos ya decir qué bacteria Puede es. ser Acetobacter. Bueno, No, porque esas son acéticas. Estamos hablando de lácticas. Sí, pueden ser Enococcus o... Pediococcus. Pediococcus. ¿Por qué es Pediococcus, Facu? O la forma. ¿Qué morfología tienen los Pediococcus? Ah, no me acuerdo, ahora, profe. No, eran más redondos los Pediococcus, ¿no? Bien, bien, Ah, ¿sí? bien. Y están generalmente dados formando tétradas. No tenemos tétradas para nada. Por la morfología, Son ¿qué me pueden Oenococcus. decir? Oenococcus, ¿puede ser? ¿Cuál de las dos fotitos? La de abajo más. Parece la Oenococcus. Rómulo, ¿qué opinas de lo que está diciendo Laura? A ver, profe, no estuve, perdón, no estuve atento.
La última placa. Laura dice que puede ser Oenococcus, la tinción de Gram que está abajo. Sí. ¿Vos qué opinás? Yo veo un aspecto esponjoso, blanquecino. No, pero no de la colonia, estamos hablando características morfológicas del microorganismo en la foto de la tinción de Gram. Sí. No, no les sabría decir. Por las características, la foto que veo arriba, esa presencia de cocos en cadenas es de Oenococcus, ¿sí? Puede ser por los... O sea que es lo que... Sí, Mica. O sea que podríamos... Sí, perdón. Decime. No, sí, ahora pero iba a decir otra cosa. La presencia de Oenococcus me está diciendo que es posiblemente, como ya está terminando la fermentación, se esté desarrollando la maloláctica, pero hay otra bacteria láctica, ¿sí? Entonces, si yo con los resultados físico-químicos, donde me dice que hay un aumento de la acidez total, de la acidez volátil, donde estoy viendo alguna turbidez y estoy encontrando unos bacilos, entonces puede que haya un picado láctico, ¿sí? Y además que tengo azúcares presentes, claro, porque se ha detenido la fermentación, ¿sí? Entonces, es una contaminación también en lo que se está produciendo, y por las características que vemos acá, coincide mucho con el picado láctico. ¿Es normal que tengamos levadura? Sí, porque estamos en un vino que no terminó de fermentar, y que se haya parado no significa necesariamente que las levaduras estén muertas, ¿sí? Sino que no están fermentando. Por algún motivo se detienen, pero no significa que han muerto. Sí. A mí me pasó que estaba haciendo un vino y empezó a fermentar y también a los 10 días se me frenó. Y después volvió a retomar la fermentación. No fuerte, digamos, pero volvió a retomar, pero se me había parado. Y puede ser por este motivo, digamos. Y ahí puede ser por la temperatura también, ¿no? Puede ser por la temperatura. Ha tenido un shock térmico. Entonces las células se han visto, puede ser, no digo que sea así, puede ser que por ese shock térmico las células se hayan inactivado y después haya tomado cierto tiempo para que vuelvan a retomar su estructura metabólica y a acondicionarse a las nuevas temperaturas. Ah, bien. ¿Sí? Sí. O puede ser que hubo un aumento muy rápido del alcohol, porque hay veces que se producen las fermentaciones tumultuosas muy rápidas, hay un aumento del etanol muy rápido y eso produce un shock también. Ah, bien. Perfecto. Vamos con el siguiente punto. El análisis microbiológico de un vino que va a salir de la etapa del embotellado dio los siguientes resultados. O sea que al finalizar la etapa del embotellado se hizo el análisis microbiológico. En agar WL se filtraron 10 mililitros. Realizar el recuento de los microorganismos observados. ¿Qué microorganismo cree usted que pueden ser en la placa? ¿Cómo se corrobora? Y si usted es el encargado de la línea de producción, ¿qué determinación tomaría? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? A ver, que no sea Laura ni Mica. Puede ser que se observe, como le dije al comienzo, hace un rato, se observa mohos en esa placa. ¿Cuáles son los mohos? ¿Cuáles son las colonias de mohos para vos? Las que tienen el aspecto blanquecino y algodonoso. ¿Las más grandes o las más chiquitas? Las más grandes. Exacto. ¿Y las más chiquitas serían levaduras? Seguramente. ¿Cómo puedo hacer yo para corroborar esta sospecha? Que está bien lo que vos estás diciendo por el aspecto.
¿Cómo lo corroborarías? Se podría hacer una siembra para determinar qué mecanismo es una purificación. No. ¿Facu? ¿Qué quisiste decir? Una siembra para No, aislamiento. también. Claro, eso iba a decir. ¿Una siembra? Para aislar. Claro, Héctor, ¿vos qué opinás? No está. Héctor, ¿estás? Sí, Julio. profe. Héctor, ¿qué opinás? Sí, mohos y levaduras. ¿Cómo lo corroborás? ¿Qué harías para corroborar Eh, esto que acaban de decir los compañeros? Haciendo otra siembra en placa. No, es lo que acaban de responder Facu y Rómulo, pero no. ¿Julio? Profe, Sí. puede ser a través de Ay, está todo. indicadores para ver si es la superoxidasa, indicadores para ver si Puedo hacer una están... observación por Decoure. Claro, más fácil, una observación al microscopio. O una filtración. Y claramente puedo ver, ahí en una observación directa, claramente puedo ver si es un moho, una levadura o una bacteria. ¿Cuál? No sé. Pero ya por lo menos puedo determinar en esos 3 grandes grupos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Déjalo ahí. Supónganse que estoy en presencia... Martina, a ver si te animás a responderme esta pregunta. Si estoy en presencia de mohos y levaduras, ¿qué me está diciendo este análisis? Profe, perdón, se me trabó el internet hace rato. Estamos en el C. Ajá, en el último, sí. En esa pregunta tenía dudas. Bueno. No sabría bien qué contestar en ese caso. Sé que se usa generalmente la filtración por membrana, o como dijeron los chicos, pero no sabría bien qué contestar. Bueno, a ver, Facundo. Yo para mí tendría que volver a filtrar. ¿Por qué? Y por la presencia de mohos y levaduras, me parece. Yo tiraría todo. Porque si hay mohos y levaduras y estás fraccionando, está complicado el vino. Claro. ¿Vos volverías a filtrar el vino, Facu? Sí. Tal cual. Mica, Alejandro, ¿qué piensan? Yo no sé si lo tiraría, porque Tal vez reactivando pérdida, pero... la fermentación, no sé. ¿Cómo? Yo es digo un que vino tal vez... terminado, Ale. Ah, bien. Entonces una filtración. O le agregamos más anhidrido, no sé, para inactivar todo. No puedes agregarle anhidrido cuando estás filtrando. Se puede usar, profe, ¿cómo se llaman? Antes de pensar, esperen. Antes de pensar no. ¿Qué puede estar pasando? ¿A ninguno más se le ocurre nada más? No, es un vino que no ha terminado de fermentar al tener tantas levaduras así. No, a veces ha terminado y ha fallado el filtro seguramente. ¿Verdad? ¿Cómo? Tiene nada que ver con la humedad, ¿verdad? No se te escucha, Mica. Yo por lo menos no te escucho. Te escucho cortado. Si no tiene nada que ver con la humedad. Un poco. Sí, en realidad, si tiene moho, ya de por sí el vino está contaminado. Entonces puede ser que haya tenido residual de levaduras oxidativas. No sé si tiene algo que ver con eso. El tema de la temperatura, el pH también puede haber. Si tuviera levaduras oxidativas, capaz que esas levaduras que están ahí sean oxidativas, y si son oxidativas es peor el problema.
Claro. Porque el vino estaría contaminado. Si fueran Hay un problema en Saccharomyces... las cañerías, si el vino, si ya está filtrado, el problema en las cañerías. Bien, Julio, el problema puede llegar a ser las cañerías o los picos de llenado, que están sucios. Por eso la presencia de mohos. La presencia de mohos, cuando es tan alta y yo tengo más o menos una higiene, o tengo tanques relativamente controlados, nuevos, y no he tenido este problema antes, seguramente estoy en un problema de higiene en los picos de llenado, en las cañerías, ¿sí? Y la presencia de levadura, si son Saccharomyces, me está hablando que los filtros de filtración no están andando muy bien, ¿sí? Y si son no Saccharomyces, como dice Laura, es un problema peor, porque es una contaminación que me puede generar un problema en botella mucho más grave, ¿sí? Y si fuesen bacterias... Profe, le hago una preguntita antes que... ¿Me escucha? Sí. Yo trabajé hace un poquito de tiempo en una bodega, y en el tiempo del fraccionamiento, bueno, diariamente se iniciaba la jornada en un determinado horario, y la llenadora, por los picos se hacía una prueba, se tomaba en un vaso de precipitación, se hacía un hisopado a la vez, con un dispositivo que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero... Bioluminiscencia. Exactamente. Ya lo vamos a ver en las clases siguientes, que es un hisopo que lo que se mezcla con un reactivo y lo que me mide es materia orgánica. ¿Sí? Entonces, si ¿Está hay relacionada con los microorganismos? ¿Con la presencia de microorganismos? Ya lo vamos a ver en uno de los módulos siguientes, donde vamos a ver todo lo que es control de insumos, ¿sí? Y limpieza, vamos a ver la bioluminiscencia. Bien, entonces, en este caso estamos, si hubiese tenido solamente presencia de mohos y el vino ya está filtrado, yo volvería a hacer el análisis también, ¿sí? Y a veces estos problemas arrancan al principio con las primeras botellas, ¿sí? O las primeras, no sé, 50 botellas, y ya se limpiaron los picos y las siguientes ya no tienen nada. Entonces, haría un muestreo mucho más grande en distintas etapas. Trataría de ver si la carga microbiana disminuye, y de última lo que haría es sacar las botellas que tengan problemas. Si lo que hay es moho en gran cantidad, los mohos generalmente no van a producir un defecto en el vino, mueren en el vino, porque no es un medio con nutrientes para que se desarrollen, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de alguna bacteria o alguna levadura en especial, y bueno, ahí sí vería la posibilidad de reabrir las botellas o tomar otra decisión, ¿sí? Bien. Y bueno, y esto es un control que se hace para ver cómo van las líneas de llenados y cómo estamos trabajando. Obviamente que estamos en un problema porque si es un análisis microbiológico tradicional como este, ya han pasado seguramente 48 horas de este llenado, como mínimo. ¿Sí? Sí, por eso también se hacen durante el fraccionamiento muchos análisis. Se van haciendo ahí mismo en el fraccionamiento, se sacan muestras de botella y se hacen en el momento. Y se hacen algunos test rápidos como el de bioluminiscencia, donde yo tengo una determinación en el momento. Claro. Bueno, sí, tiene que ver la también idea... los filtros que se usen también pueden tener que ver que no estás usando el filtro correcto. Exacto. Porque hay varias medidas de acuerdo a los vinos. Seguramente. Bueno, la idea un poquito de este práctico es que apliquemos todos los conocimientos microbiológicos a la práctica real. No les he preguntado nada sobre determinaciones, lo vamos a hacer en los módulos que siguen. Lo que yo les voy a pedir es que me envíen el trabajo práctico, sobre todo las personas que me respondieron que no lo han hecho,
Y hay gente que todavía no ha enviado el trabajo práctico 1. Recuerden que esto tiene nota, todo suma para que ustedes puedan aprobar el módulo, ¿sí? Bueno, vamos a estar en contacto para ver cómo seguimos con los siguientes módulos. Bueno. Bueno, muchísimas Perfecto, gracias profe. por contactarse y Bueno. por favor, hagan todo lo posible para que sigamos en contacto. Si les envío material, hagan lo posible por hacerlos prácticos, por leer, resumir las teorías que les envío, ¿sí? Entonces, invito a los que no han enviado, no respondieron los prácticos y hoy no pudieron tener el práctico, a que lo hagan, ¿sí? Y que me lo envíen para poder tener una nota. Una buena nota. Bueno, pero... ¿Sí? Bien. Vamos, Nicola. Sí, profe, contesté una. Vamos. Y además les voy a decir una cosa, haciendo se aprende. Si ustedes no se ponen a leer y a resolver los prácticos, no van a salir dudas, ¿sí? No se van a enfrentar al problema, no van a tener dudas ni microbiológico ni fisicoquímico para relacionar. Entonces, vamos, pónganse y traten de responder y enviar todo lo que les he pedido. Pero Y participar en la clase ayuda, profe, porque profe. de la clase pasada aprendí mucho. Me alegro un montón, me alegro un montón. Entonces, sí, mi idea es que nos sigamos conectando. Aparte, los que vayan respondiendo los prácticos van a poder volver al laboratorio. Vamos. Vamos. Pero por favor, el horario, que no llego, estoy acá en la puerta del trabajo todavía. Por el wifi, estás Me robando va a agarrar wifi la todavía. policía ahora. Estoy Laura, robando vos, wifi. Laura, porque vos en qué horario puedes conectarte. Se nos fue. Y si es a las 6 me viene mejor, porque yo estoy saliendo 5:30 del trabajo. Bueno. Así que. Bueno, a lo mejor Pero bueno, podemos me hacer una conecto, no hay conexión drama, más tarde. me quedo acá. No hay Bueno. drama, me adapto, no pasa nada. Cuando puedan todos. Bueno, Alfredo, estaríamos. ¿Listo? Bueno, chicos, chau a todos, chau profe, Como todos gracias. los